La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser, La Hora Extra. Con Pepa Blanes. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais. Las escritoras están demostrando que hay literatura fuera del canon occidental, que interesa, que es rica, que es diversa, que tiene matices y mucho que decir. Durante mucho tiempo las cosas íntimas de las mujeres se habían quedado fuera de esa considerada literatura con mayúsculas. Temas como la maternidad, la vejez, la amistad femenina, la regla, el deseo, no estaban a la altura de los grandes y elevados temas. Los tiempos han cambiado y las escritoras, poetas, dramaturgas y directoras nos muestran historias íntimas, grandes y pequeñas, locales y globales, que emocionan y que abren nuevas miradas al mundo. ¿Cuánto te ha costado? Ya la puedes estar devolviendo. Bueno, si no tienes que hacer esfuerzos, si no, ¿cómo vas a limpiar el suelo? Da, pues como has hecho siempre. Y que ahora fuera inútil. Mamá, no seas cabezota, te iría bien un poco de ayuda. Celia Rico lo ha demostrado en Los pequeños amores, una película sobre una madre de más de 60 que empieza a tener problemas de movilidad tras una caída y una hija de 40 con la vida a medio hacer. El cine empieza a mirar también a las mujeres, como vemos, de otras edades, algo que ha sido y sigue siendo poco habitual. Lo hace también la literatura. Por ejemplo, la escritora vasca Arantxa Urreta-Vizcaya, que con La última casa ha recibido el premio Euskadi de Literatura en Euskera en 2023. La editorial Consoni nos trae la traducción al castellano de Bego Montorio Uribarren. La suya es una novela sobre una mujer en la vejez que decide buscar su último hogar, una finca en Hendaya que quiere comprar, pero para ello tiene que cerrar unos cuantos asuntos pendientes. La suya no ha sido una vida normal y corriente y tampoco lo serán los esfuerzos para comprar esa última vivienda. Una andadura rodeada de vecinos que se espían de fantasmas, de amistades y de decisiones del pasado. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek, antzaldatzen zutena. Y saludamos a Arantxa Urreta-Vizcaya, que ha escrito La última casa. ¿Qué tal, Arantxa? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. A mí me gustaría preguntarte, porque había escuchado, ¿no?, que la historia que cuenta esta novela surge de algo que le oíste que pasaba con una amiga tuya. ¿Cómo fue realmente el germen de la novela? Por empezar por el principio. Bueno, llevaba, no sé, 3 o 4 años o 2, en fin, bastante tiempo sin dar con una historia a la que dedicarme durante meses y meses. Y hablando con una amiga, le pregunté por otra amiga común y me dijo, uy, está muy liada, está buscando su última casa. Y tac, ahí se encendió una chispa y tirando de ese hilo salió La última casa. Y en esa última casa, no sé si, porque yo creo que es un libro sobre una protagonista de una cierta edad que busca, como dices, esa última casa, aunque tiene una vida un poco peculiar en la que ahora ahondaremos, pero en esa búsqueda de la última casa sí que hace reflexionar, y yo creo que a lectoras y lectores de muchas generaciones, en ese concepto, ¿no?, de buscar como un último lugar. No sé si a ti como autora también te ha hecho reflexionar el cómo sería esa última casa. No en concreto cómo sería esa última casa para mí personalmente, pero sí en cómo queremos envejecer, porque el modelo tradicional de envejecimiento ha desaparecido casi por completo y ahora estamos inventando otros modelos, y el modelo de la protagonista pasa por tener una casa, pasa por... La casa en el País Vasco es muy importante, tiene mucho valor simbólico. ¿Por qué? ¿En qué sentido? No sé, por ejemplo, cuando hay varios hijos en una familia, todo esto en una situación o en un periodo tradicional que ahora más o menos se irá perdiendo, pero nunca se ha dicho, esta casa es para ti, se ha dicho, tú para la casa, porque el concepto a defender era la casa.
no la propiedad. Y es cierto que ha cambiado la forma, bueno, han cambiado los modelos de familia, han cambiado los modelos también de cómo envejecer. No sé si en este mundo de precariedad es todavía más difícil pensar a largo plazo en cómo envejecer o en cómo acabar la vida una o uno. Es imprescindible. Nos pasamos la vida dando vueltas a los primeros 20 años. Mi padre esto, mi madre lo otro, mis hermanos no sé qué, venga a darle vueltas a eso. Y para los últimos 20 años de nuestra vida no tenemos proyecto ninguno. Es imprescindible que nos planteemos cómo queremos envejecer. Y hay una cosa curiosa, es una novela completamente diferente, que también usa un cierto tono de noir, es de la escritora alicantina Elia Barceló, es una novela muy, muy, muy mediterránea, pero es curioso porque también hay una protagonista, en este caso tiene 90 años, es escritora, sigue escribiendo y vive en una casa y ha configurado una casa donde puede vivir mucha gente. No es una comuna, pero sí es una casa grande donde todo el mundo puede entrar, salir, donde hay unas ciertas normas, pero la gente de distintas edades convive en un refugio, una especie de refugio frente al mar. No sé si la literatura empieza a contar otro tipo de historias sobre esa etapa de la vida tan importante a la que, como dices, no miramos. Yo no tengo conocimiento suficiente de todo lo que se publica, ni tan siquiera de todo lo que se publica en euskera, pero seguro que eso va a pasar, porque la manera tradicional de envejecer ya no vale para la situación actual, no vale porque la sociedad ha cambiado, pero también porque quienes estamos envejeciendo en este momento hemos cambiado. Por ejemplo, la persona mayor, el viejo tradicional, a mí me gusta emplear esa expresión, o la vieja tradicional, están para enseñar. Han aprendido todo lo que necesitaban. Aprender a esta edad, no, solo enseñar. Y sin embargo, muchísimas mujeres viejas, como yo, de mi edad, queremos seguir aprendiendo. No creemos que estemos aquí fundamentalmente para enseñar. Y disfrutando, ¿no? Porque hay una cosa que me gusta de esta protagonista vieja, vamos a utilizar el término que usa la autora, que está alejada de todos los clichés, no es la vieja buenecilla, ni es una bruja, es una persona con muchos claroscuros. No sé si era importante que huir de heroísmos o huir de cosas bien intencionadas y que esta protagonista tuviera una vida pues que no siempre fue perfecta. Bueno, yo hace, no sé, pues 10 años, o ya no me acuerdo, escribí otra novela que se llamaba Las Tres Marías, con protagonistas 3 mujeres de 80 años, y ahora eran mujeres más cerca del modelo estándar, y para esta ocasión yo sabía que mis protagonistas serían todas personas mayores, viejas, y que no eran personas tradicionales, porque es como si al envejecer todos nos igualáramos. Y no es verdad. Las experiencias vitales de las personas son distintas. Y la generación que ahora está adentrándose en ese terreno desconocido que va más allá de los 80, es una generación que ha hecho muchísimas cosas y que ha defendido sus derechos. Ahí están todos y todas las luchadoras clandestinas del franquismo, ahí están las que consiguieron el divorcio y el aborto, ahí están personas que han experimentado con drogas distintas al alcohol, en fin, una vida distinta, y yo quería que fueran distintas. ¿Y por qué nos cuesta tanto ver eso? ¿Por qué nos cuesta tanto ver que tener una edad no te hace uniforme, no te hace igual que la vecina de al lado, ¿no? Sí, no tengo ni idea, porque fíjate, incluso esta novela, La última casa, las protagonistas fundamentales, casi todos los personajes, son viejos, pero se habla también de la amistad, se habla también de la clase social, pero todo eso queda borrado. Yo, cuando publiqué Las Tres Marías, me convertí de la noche a la mañana en especialista en envejecimiento. Y claro, yo no era ni en eso ni en nada, soy yo especialista. Pero creo que esos estereotipos hacen mucho daño y son además estereotipos autoasumidos.
Con frecuencia echamos, si yo no quiero hacer esto, digo, es que a mi edad hacer esto, no, a tu edad no, a tu estado mental, a tu estado físico, pero el problema no es la edad. Y decías lo de la clase. También creo que hay un tema que es interesante en la novela, que es la idea de la identidad, de qué somos nosotros o qué somos nosotras, qué somos para los demás, si podemos cambiar, si podemos hacer desaparecer del mundo. Son temas que en estos momentos donde hay una ultravigilancia, son interesantes, ¿no? Porque parece como que nadie puede desaparecer en esta era de las redes sociales porque todos estamos hipervigilados. Y esta protagonista consigue tener varios dobles o varios personajes, ¿no? No sé si te interesaba indagar en la idea de identidad también. Sí me interesaba, pero también me interesaba otra cosa relacionada con eso, y es la importancia de nuestro aspecto físico, de nuestra manera de vestirnos y comportarnos para la mirada de otro, y cómo puede cambiar mucho la percepción desde fuera según tu aspecto, y a eso se le dedica bastante atención, creo, en la novela. Sí, totalmente. Pelucas, estilo de ropa, y luego cómo las ve ese vecino, ese policía que está vigilando. No sé si todos tenemos un poli dentro en este momento actual. Puede que sí, no sé, yo soy bastante ajena a eso. El otro día, en un curso de la Universidad de Verano de aquí, de la Universidad del País Vasco, alguien dijo que ese espía, ese controlador que ha sido gendarme, era el signo del patriarcado, y me quedé, no se me había ocurrido, pero igual es así. La verdad es que con frecuencia un libro se completa con la lectura, porque el lector o la lectora incorporan su propia vida a lo que aparece ahí, y a veces ven cosas que tú has puesto, claro, porque si las ven es que están ahí, pero a las que tal vez no has prestado la atención que otra persona al leerlo según sus experiencias vitales representan. Claro, para mí, que vivo en una especie de corrala, ¿no? Donde es fácil ver qué hace el de enfrente, si pone un piso turístico, si no lo pone, ¿no? Y estamos todos un poco tensos. Es cierto que, claro, ese personaje representa los prejuicios o los estereotipos, porque va mirando al personaje protagonista, como tú decías antes, dependiendo de cómo se viste, piensa que puede venir o puede esconderse de una cosa, puede esconderse de otra, ¿no? Sí, yo creo que esto no ha sido siempre así. Yo tengo 77 años, me ha dado tiempo a ver distintas fases de la vida, pero en el momento actual, envejecer nos da una cierta vergüenza y dedicamos esfuerzos, a veces hasta el patetismo, a disimular la edad que tenemos ante los ojos de los demás. Y esto... pero esfuerzos enormes. Y, bueno, a mí esto me sorprende mucho. Y caros. Y caros. Tú le dices a cualquier persona que tengas delante, tenga la edad que tenga, le dices cuando sepa su edad, uy, creía que eras más joven. Sin miedo a exagerar, creí que tenías 5 años menos, 10 años menos, 20 años menos, sin miedo a exagerar. Y lo primero que comprobarás es que se lo cree. Y lo segundo, que dirá, hombre, pues lo mío me cuesta. Y lo tercero es que es lo que contará a la primera persona que se encuentre cuando llegue a casa o con las amigas. Ayer me dijeron que parecía 15 años más joven. En fin, estamos en ese, en esa carrera. Oye, y este personaje... Bueno, quería preguntarte también por qué Hendaya, qué tenía Hendaya para ubicar esa última casa. Hondarribia, que es donde yo vivo, está al otro lado de la ría con respecto a Hendaya, y mucha gente, yo tengo amigas en Hendaya, tengo amigas que viven allí, y seguramente viene por eso, y por la cercanía a la frontera. No sé, siempre tuve claro que iba a ser Hendaya. Y has ganado el premio Euskadi de novela. Últimamente tenemos muchísimas novelas interesantes que se publican en euskera y que nosotros leemos traducidas. Desde tu posición de escritora, ¿cómo ves el desarrollo de la literatura en euskera?
Bueno, durante, 400 años, nuestros libros, los libros que se escribían en euskera, no han sido traducidos. No le han interesado a nadie, seguramente tampoco a nosotros, pero esa es otra historia. Pero desde finales de los 80 del siglo pasado, nuestras novelas, nuestros libros se traducen, y eso es una cosa que es absolutamente nueva en la historia de nuestra literatura, y si no marca una edad de oro, porque después del oro ya me parece que no queda nada, pues por lo menos una de plata. Sí, creo que está mejor nuestra literatura de lo que ha estado nunca. Urreta Vizcaya no es la única escritora que ha dado dignidad y realismo a los personajes femeninos que empiezan a cumplir años. La eldense Elia Barceló está dedicando una saga entera a romper los estereotipos que la novela negra ha generado en torno a los personajes femeninos. Ni todas son escuálidas, ni están perturbadas, ni sufren violencia, ni son jovencísimas. Las mujeres de sus novelas son listas, maduras y tienen mucho que hacer y decir todavía, como la protagonista de Santa Rita, cuya última entrega, La soga de cristal, todavía sigue pensando en escribir, en cambiar de casa, en viajar y en cuidar de familia y amigos. Cada una de las entregas de Elia Barceló se ha ambientado en una estación del año, siempre, eso sí, en el Mediterráneo. En esta ocasión estamos en noviembre, cerca de Todos los Santos. Yo pienso que es una especie de microcosmos. Como debería ser, porque de hecho tú sales a la calle y también hay gente de todas las edades, pero tienes la sensación de que hay como barreras, de que a los jóvenes les pone muy incómodo hablar con gente mayor y la gente mayor no tiene muy claro cómo hablar con la gente joven porque no hablan de las mismas cosas, y yo pienso que se está estropeando muchísimo la concordia social por esa manía de que cada uno habla solamente con su grupo de edad. Por eso a mí me gusta mucho, como aparte de este tipo de cosas, yo también trabajo mucho en la literatura fantástica. Me gusta mucho que en la literatura fantástica, por ejemplo, en los festivales del fantástico, ahí hay gente de todas las edades y todos estamos unidos por el amor a las mismas películas, a los mismos libros. Y tú puedes estar en una mesa discutiendo con gente que tiene 20 años y otras personas tienen 78, pero han leído lo mismo, les interesa lo mismo y tenemos un terreno común, ¿no? A mí eso me gustaría que existiera, por eso hice Santa Rita. Y sin duda, si hay una novela precursora en esto de buscar protagonistas en la vejez, es Tomates verdes fritos. Primero fue novela, pero en los 90 se convirtió en una pequeña historia de mujeres que arrasó en los cines. Ahora la editorial Capitán Swing ha reeditado la novela de Flanny Fack, que había estado descatalogada y que nos ofrece una defensa de la amistad femenina, de la sororidad y de la diferencia como modelo para luchar contra el patriarcado. Oh, vamos, dime qué te preocupa, cariño. Escondo chocolatinas por toda la casa. Una chocolatina no hace daño a nadie. Una no, pero 10 u 11. Ni siquiera puedo mirarme la vagina. Pues, cariño, en eso sí que no puedo ayudarte. Ojalá tuviera valor para acabar de una vez y ponerme realmente gorda. Señora Threadgood, me siento... Soy demasiado joven para ser vieja y demasiado vieja para ser joven. Quizá me esté volviendo loca. Es curioso que tanto en Tomates verdes fritos como en La soga de cristal o en La última casa, la idea física del hogar sea tan importante en el relato y en las vidas de estas mujeres protagonistas. Tener una casa es imprescindible para desarrollar una vida íntima y política en un mundo donde todavía el machismo prevalece. La casa, como elemento central del relato, es una constante este año entre algunos títulos publicados por escritoras. Por ejemplo, Historia de una terraza, de Hilary Leicher, editada por Alpha Decay. Finding space where space doesn't exist.
Compuesta por 4 historias relacionadas entre sí que siguen las vidas de los personajes afectados por la fisonomía de un piso. Esta novela es un viaje del pasado al futuro, donde se mezclan géneros como la fantasía, el romance, el drama familiar o la ciencia ficción. Y a partir de un cuento ganador del National Magazine Award, Hilary Leicher ha construido una reflexión sobre la pérdida y el reencuentro. Y en esa misma línea destacamos también La casa de Julian Grach en Periférica. Es un texto breve, lleno de suspense en torno a la fascinación de un hombre sobre una decrépita mansión en medio de la Francia ocupada. Skype, Ovo, por no tú me llames te lo cojo. Le gusta cuando traigo el pelo rojo. Me fascina que yo sea su antojo. Chat Row, Badoo, por todos los canales I'll fuck you. Grindr, Craigslist. Y siguiendo con ruptura de moldes y estereotipos, es muy interesante lo que hace Dalia de la Cerda. La escritora mexicana nos divirtió y conmovió con su libro de relatos hace un año, Perras de Reserva, donde mujeres de todo tipo y condición salían adelante en entornos violentos y estrafalarios de su país, México. Esta vez nos presenta un ensayo que viene a romper los tópicos, en este caso de un feminismo blanco y privilegiado. Del techo de cristal ella propone mirar al suelo. O sea, pensamos que una persona, una mujer es mujer, y luego es negra por separado, y en realidad no funciona así. Es una mujer negra, no puedes separar una cosa de la otra. Es como si fuera un pastel y fuera un pastel de 2 colores, rosa y azul, y la parte rosa fuera la discriminación racial y la parte azul fuera la discriminación por sexismo. Entonces los echas en un molde y va a haber un momento pues en que se va a fundir y que no vas a poder separarlo. Sucede así, no es que haya una parte que sea rosa y una parte que sea azul, sino que está fundido. No lo puedes como separar. Y también creo que sucede porque no solemos ver las discriminaciones que no nos atraviesan. Solo vemos las que sí nos atraviesan. Desde los zulos es el título de este ensayo, donde la autora, como ha hecho últimamente María Fernanda Ampuero, aprovecha el género de la no ficción para contar su propia vivencia, insistiendo en esa máxima de que lo personal es político y además interesa. Y teorizar a partir de la experiencia personal hace posible que miremos otras experiencias que muchas veces no miramos porque no nos atraviesan. Cuando hablamos, por ejemplo, de discriminación, si hablamos de discriminación así en abstracto o de conceptos, pues las personas tienden a no escuchar o a no entender o a aburrirse o a perder el interés. Pero si hablas de situaciones concretas en las que afecta la discriminación o cómo se ve la discriminación, el sexismo, el racismo ya en la vida cotidiana, es mucho más fácil que las personas lo reflexionen, pero además que se sientan identificadas. Hemos hablado de thriller, de novela negra, de ensayo, géneros que las escritoras han ido moldeando, quitándoles algunos esquemas anticuados y machistas que venían repitiéndose en muchos casos. Y uno de los poemarios más sugerentes, inteligentes y rompedores del año ha sido Circuito cerrado de vigilancia, donde la poeta Maite Gómez Molina plantea qué tipo de poesía puede hacerse en esta época de inteligencia artificial y de algoritmos. Es su segundo libro, con el que continúa su carrera después de ganar el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández. En su obra se refleja el malestar social de una juventud en parte deshumanizada por el sistema, acercándonos a esa posibilidad de relacionarnos también con lo digital, de construir comunidad. La poeta está convencida de que hay amor en un like de Instagram, de que la tecnología siempre nos ha mediado y de que todo lo mueve el amor. Y también eso que lo que usamos se convierte en parte nuestra también. No hay una separación entre el objeto y yo a veces, ¿no? Cuando tú estás con tu móvil ahí pegado y estás en Instagram y de repente pasando horas y es como casi te extraña que eso sea otro objeto que luego dejas, ¿no? Como que te pega a ese objeto, ¿no? Entonces sí, creo que el cuerpo es una cosa muy porosa que le pueden entrar y salir muchos dispositivos, animales, flores, plantas. I don't wanna bet, but my father wrote a check that I'm betting his ass could never cash. He's betting on the 8-ball landing in the sidewalk, cold-blooded killer if you ask. But every night he needs me to land himself a red 3 corner pocket at 12 a.m. Y nos vamos a Cuenca, al Museo de Arte Abstracto, porque queremos adentrarnos en la reflexión que nos propone una de sus exposiciones temporales, la dedicada a Jordi Teixidó. Es la primera retrospectiva de un artista clave para entender la abstracción en nuestro país. Nos lo cuenta Paco Auñón.
El pintor valenciano Jordi Teixidor, Premio Nacional de Artes Plásticas 2014, vuelve al Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca con una exposición retrospectiva de su obra en papel. Un museo que está en mi vida sentimental y en mi vida profesional desde tanto tiempo y con el que siempre he tenido una relación amorosa, fiel y continuada. La muestra El papel de la pintura recopila 200 piezas, en su mayoría inéditas, firmadas entre 1963 y 2022. Podemos ver desde sus primeros dibujos académicos hasta la depuración formal de su obra final. Entre medias descubrimos la evolución de uno de los máximos representantes de la abstracción española, que pasó por los tonos rosas, blancos y amarillos de los años 70, los trabajos coloristas de los 80 y el negro, protagonista de los 90. La muestra se completa con material documental y varios cuadernos de apuntes en los que nos podemos adentrar en el proceso de su pintura. Teixidor vino a Cuenca por primera vez en 1961. Por entonces comenzó su amistad con Gustavo Torner, pintor y escultor conquense, quien sería una de sus grandes influencias. Y en el año 64 ya nos empezó a hablar de la idea de Zobel de poner su colección en el Museo de Cuenca, de organizar y actualizar el museo de las casas colgadas. Y entonces a partir de 1966 es la inauguración y Fernando Zobel considera que quiere gente joven en el museo, ayudando, enseñándolo, cuidándolo, y entonces se le ocurre que dos chicos que llegaban recién terminada la Escuela de Bellas Artes en Valencia, que eran Iturralde y Teixidor, pues eran los idóneos. Allí comenzó la relación de Teixidor con este museo de arte abstracto que se mantuvo después de la muerte de Zobel. En este año se cumplen 40 y el centenario de su nacimiento, y con la entrada en la gestión de la Fundación Juan Mars, entidad a la que ha seguido ligado con la creación de catálogos hasta 2008. El final es la búsqueda de hacer invisible lo visible, apunta Teixidor. Lo que es visible es obvio y el arte, dice, nunca es obvio. Si nos centramos en lo visible, pues no tenemos ningún interés. Nos tenemos que centrar en aquello que es invisible, en la sombra, que es donde pueden aparecer representaciones, figuras, movimientos, actitudes y sentimientos que no se ven a primer golpe. Todo lo que no sabemos ver que hay en Las Meninas es lo que hace que Las Meninas sea la gran obra de arte que seguimos viendo y que nos sigue inquietando. Además, Teixidor analiza cómo el espectador se enfrentará a las obras de esta exposición. La primera obra que está en la exposición es una obra figurativa, de las poquísimas obras figurativas mías, y va evolucionando hacia una geometría que en un principio fue una geometría de tipo científico, cuando participé en el grupo Antes del Arte, y que poco a poco se va haciendo más lírica. Incluso hay un momento en que parece que lo que me interesa es el valor plástico de la naturaleza, y poco a poco se va depurando. Yo he procurado siempre poner lo menos posible, quitar más que poner. Hasta el 22 de septiembre, el papel de la pintura de Jordi Teixidor en el Museo de Arte Abstracto Español de las Casas Colgadas de Cuenca.
Y este ha sido un verano lleno de festivales, de música en directo. Esta próxima semana se celebra uno nuevo, Calorama, en Madrid, que nos va a traer la música electrónica más indie, como Death Cab for Cutie o The Postal Service. Un proyecto, más que un grupo, la verdad, con un solo álbum publicado en 2003. Un disco que fue un éxito en ventas y que compusieron a distancia los dos músicos. Uno desde su casa en Los Ángeles, el otro desde Seattle. De ahí el nombre de esta banda efímera que ahora vuelve a los escenarios y que toma el nombre del servicio postal americano. Con ellos nos vamos, volvemos la semana que viene ya con nueva temporada a la vista. Adiós, gracias. La Hora Extra, con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.